Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros al darnos, Señor, un día más de vida. Gracias, oh Dios, por permitirnos conocer y tener su santa palabra libremente todavía en este tiempo, en el cual es tan solemne, Señor, que el enemigo está preparando su arsenal para, una vez más, perseguir a todos aquellos, Señor, que se quieran mantener de parte de su verdad. Permita, oh Padre, que su Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que nos enseñe y que nos guíe a toda verdad, y que las lecciones que ahora analicemos puedan ser bien comprendidas, Señor, y que al entenderlas podamos apreciarlas con todo nuestro corazón, sabiendo que son verdades que emanan de su mismo trono de gracia. En Jesús le pedimos que usted hable a nuestros corazones, al igual que hable a cada hermano o hermana que en este momento va a escuchar la exposición de su palabra, que nos dé a cada uno de nosotros un corazón nuevo para amar su verdad y ponerla por obra. En Jesús le pedimos y le agradecemos todo. Amén. El tema de hoy tiene que ver con el santuario. Es el último tema que vamos a dar de una serie breve que tiene que ver con el santuario, porque lo que es el santuario es un tema completamente infinito. O sea, por más que nosotros querramos explorar todo lo que es el santuario, nunca podremos llegar al conocimiento pleno de esta doctrina tan importante que revela realmente lo que Dios es. No solamente en carácter, sino en esencia. Él manifiesta a través de esta doctrina, Él se manifiesta a través de esta doctrina a sí mismo y se revela no solamente a nosotros, sino también a todas las criaturas que Él ha creado. Los ángeles, los seres de otros mundos aprenden gracias a la revelación que Cristo ha dado a través del santuario. El santuario es ese lugar secreto donde ningún otro ser creado puede morar. Es donde Dios tiene íntima comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es donde se lleva a cabo el consejo divino. Algo parecido a lo que dice, vamos a leer algunos versículos. En el libro de Ezequiel habla de esto. El libro de Ezequiel es un libro bien importante que muchos tal vez no entendemos la realidad de lo que es este libro. Pero en este libro se usa un término muy conocido en el Nuevo Testamento y es el término hijo de hombre. Y casi siempre el libro de Ezequiel habla del Hijo del Hombre juzgando. Ezequiel narra o manifiesta a Cristo como aquel a quien se le da el derecho de juzgar a la humanidad. Ezequiel significa a quien Dios fortalecerá. Y a Cristo Dios lo fortaleció. Y porque Él fue fortalecido, Él logró, el propósito de Dios. ¿Cómo es que lo fortaleció? Por medio de su Espíritu Santo. Y el ejemplo de Él, de nuestro Señor Jesús, es para nosotros imitarlo. Así como el Espíritu Santo se movía en Él, debe de moverse en nosotros también. En el capítulo 7 habla de este lugar secreto. Era secreto, pero que finalmente fue profanado por el pueblo de Babilonia. Cuando fue sitiada a Jerusalén y a la misma vez destruido el templo que levantó Salomón. Él habla de ese templo en el capítulo 7 de Ezequiel. Él habla de ese templo como algo
que era secreto. Dice el versículo, vamos a comenzar leyendo del versículo 20. Hablando del templo, hablando de la ciudad, dice el versículo 20, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento. Ornamento es de sus adornos. Todo lo glorioso que Dios hizo o mandó a hacer o a levantar ese templo. Dice que convirtieron la gloria de su ornamento, del ornamento del templo en soberbia. E hicieron de ello, ¿qué dice que hicieron? Las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante. Versículo 21. En mano de extraños la entregué para ser saqueada y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Y dice el 22, y apartaré de ellos mi rostro, y será violado ¿qué? Mírenlo cómo le llama a Dios, cómo le llamaba a Dios a ese lugar donde la gloria de Él se había manifestado. Dice, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él ladrones. Ladrones dice su versión, hermana. La mía dice invasores. Y lo profanarán. Que bueno, ladrones está bien, porque a eso fueron a robar. Acuérdense, es correcto también. Ellos iban a ir a robar. Por cierto, ya que habla de eso, de que iban a ir a robar, ¿por qué es que iban a ir a robar? Saben que esta semana, bueno, vamos a seguir leyendo un poquito más adelante. Terminemos el capítulo, porque es bien importante este capítulo. Dice, versículo 23, haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. ¿Cómo estaba Jerusalén? Llena de sangre y de violencia. Habían decretado juicios en contra de los mismos fieles hijos de Dios, los mismos líderes. Y esto se va a repetir en los días finales. Y dice, por tanto, traeré los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán ¿qué? Profanados. La palabra ahí santuarios es una mala traducción, porque acuérdense que ¿cuántos santuarios habían? Solamente había uno. La palabra ahí sería traducida es las cosas santas serán profanadas. No los santuarios, no las cosas santas serán profanadas. O sea, lo que estaba dentro del santuario, lo que Dios estableció en el santuario, eso es lo que iba a ser profanado. ¿Por qué razón? Porque el pueblo, en vez de usar la belleza del santuario, la belleza del plan de salvación, ¿no?, para bendición del pueblo y del mundo entero, lo usaron para hacer violencia, opresión y maldad, ¿no?, unos a otros. Versículo 25. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. ¿Se acuerdan? Esto es algo parecido a lo que dice también Apocalipsis. En Apocalipsis 9 habla de eso, que buscarán la muerte y ni la muerte van a hallar. Parecido a esto, está diciendo lo mismo aquí. Versículo 26. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Miren que esto es bien importante. Cuando aquí habla de habrá quebrantamiento tras quebrantamiento, quiere decir que cada vez que
la palabra ahí, esto me gustaría explicarlo más. Miren, la palabra rumor significa que iba a haber una noticia tan grande, pero esa noticia iba a ser que, primero, esto es bien importante, miren, un rumor es una noticia que trae para el pueblo de Dios, en primer lugar, la amenaza de que van a ser cautivos, o sea, que han sido cercados, primero. Segundo, se les da un tiempo, en el cerco se les da un tiempo a que se rindan, y viene, si no se rinden, viene otro rumor, otra noticia, otra proclamación, otro decreto, de que los que no se rindan deben de ser muertos. Esto es lo que va a hacer en los días finales también. Cuando habla de rumor, es más, miren, esto es bien importante y lo voy a decir ahora. Así como en el sitio de Jerusalén, primero vino un rumor, o sea, una noticia, viene el sitio, viene la ley en contra del pueblo de Israel, viene el decreto. Pero ese decreto no se enforzó luego, bien duro, ¿no? Sino que se le dio un año al pueblo para que viera y se volviera a Dios. Por eso que aquí dice rumor tras rumor. Ahorita vamos a ver en el libro de Jeremías, amplía esto para que vean que esto es justo lo que está pasando hoy con la iglesia adventista. El rumor se va a dar este año. Hoy este año probablemente pongan la ley dominical y ese es el sitio ya para nosotros. Pero se nos va a dar un año, entre comillas, de misericordia, a pesar de que Dios tiene la misericordia desde el principio. Pero el diablo nos va a dar a nosotros un año para que todos los que no nos hemos separado de Roma, volvamos a ella. Si nosotros no aprovechamos ese año, vendrá otro rumor. De eso habla esto. Rumor tras rumor. Cuando en la Biblia dice eso, tiene que ver con eso. Sigue diciendo, ahora, cuando llegue ese rumor, ¿qué va a pasar con los líderes del pueblo? ¿Van a enseñar la verdad a los líderes del pueblo? ¿Qué dice ahí? Eso dice, leamos el versículo 26 otra vez. Quebrantamiento, Ezequiel 7:26. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento. ¿Se acuerdan? Que Daniel 7:25 dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Se acuerdan? Pues tiene que ver con esto. Dice después, y habrá rumor sobre rumor. Versículo 26. Y buscarán respuesta. ¿De quién? Del profeta. Mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Quiere decir que cuando llegue ese tiempo, la mayoría de los pastores que ahora hay dentro de la iglesia, no, los hermanos buscarán de los pastores la verdad, pero ellos no tendrán verdad. Ya han sido engañados, no amaron la verdad y por no amar la verdad, sí, Dios los va a entregar ¿qué? A un espíritu engañoso para que crean a la mentira y sean ¿qué? Condenados los que no amaron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, como dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 10 al 12. Esto tiene que ver con eso, no lo vamos a leer porque es mucho de lo que tenemos que compartir. Ahora, versículo 27 termina este capítulo de esta manera. Dice, el rey se enlutará. Y aquí cuando habla del rey en nuestro tiempo, ya saben quién es. El presidente de la conferencia general. Y el príncipe se vestirá de tristeza
y las manos del pueblo de la tierra, ¿qué va a pasar con ellos? Temblarán, dice. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy ¿quién? Jehová. ¿Okay? Esto es lo que Dios hizo. Y es importante entender la relación que tiene este capítulo, ¿no?, con la profanación del santuario en los días finales, en el sentido espiritual para con nosotros. Ahora, les mencioné del libro de Jeremías. Vayan al capítulo 51 de Jeremías, versículo 45 al 47. Jeremías 51, versículo 45 al 47. Es más, vamos a leer al 48 también. Parece que hasta el 50 vamos a leer. Miren lo que dice, para que vean que es un mensaje que tiene que ver con el tiempo final. Dice así, versículo 45. Esto tiene que ver con Apocalipsis capítulo 18 también. Dice, salid de en medio de ella, hablando de Babilonia. Dios está diciendo al pueblo que salga de Babilonia y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová, y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor. Ahí está el rumor otra vez, ¿lo ven? Rumor y rumor. Y sigue diciendo, el rumor que se oirá por la tierra. Y ahora dice, ¿qué dice? En un año vendrá el rumor. Ahí está. Hoy este año viene el rumor. Y después sigue diciendo, y después en otro año, rumor otra vez. O sea, primero hay un decreto, después al año viene otro decreto. Estén viendo esto, porque así va a ser. Y después de ese segundo decreto, ¿qué va a ocurrir? Allí dice que habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. O sea, va a haber tal confusión y tal conflicto que los hombres más poderosos se van a pelear esta tierra. Va a haber conflicto entre unos a otros, a quien es más fuerte, a quien tiene las mejores armas, a quien toma el control. Así va a ser la confusión que va a haber después del segundo año. Y dice el siguiente versículo. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos ¿de qué? De Babilonia. Y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Versículo 48. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia. Escucha, esto tiene que ver con Apocalipsis 18. No ese es el tema de ahora, pero en una oportunidad vamos a explicar y a hacer la relación de este capítulo con Apocalipsis 18. Versículo 48, continúo leyendo, dice, porque del norte vendrán contra ella, ¿qué dice? Destruidores, dice Jehová. Ahora, ¿por qué va a ser destruida Babilonia? Ahí lo dice, por los muertos de Israel, ¿caerá quién? Babilonia. Como por Babilonia cayeron los muertos, ¿de dónde? De toda la tierra. Los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis, acordaos por muchos días de Jehová, y acordaos de Jerusalén. Fíjense, a pesar de todo quiere que nos acordemos.
de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Jerusalén terrenal era una figura de la Jerusalén celestial. Por eso es que en el libro de Ezequiel, el libro de Zacarías, capítulo 6, Zacarías capítulo 6, Cristo vino a esta tierra como una figura. Zacarías capítulo 6, que es como una figura que se le mostró al profeta Zacarías. A él se le mostró, en el tiempo de él había un sumo sacerdote que se llamaba Josué o Yahshua, que es otro nombre que tiene también Cristo. Y este Josué es una figura de Cristo. Yahshua. Y dice el versículo 11 del capítulo 6. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, y aquí está la profecía: he aquí el varón cuyo nombre es el ¿qué? El renuevo. Fíjese. Ese varón, ese renuevo es Cristo, que iba a morir, iba a volver a la vida, iba a resucitar. Y dice: el cual brotará de sus raíces y edificará ¿qué? El templo de Jehová. O sea, Cristo, al levantarse de la tumba, salió al cielo, fue al cielo para levantar el templo de Jehová que estaba caído por el enemigo. ¿Cómo es que lo había hecho caer? Al decir falsedades de lo que realmente era Dios. Dice el versículo 13, Él, hablando del renuevo, hablando de Cristo ahí, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su... ¿De quién es el trono? Dice que es de Cristo el trono. Él tenía derecho a sentarse en ese trono porque es de Él. Él lo creó, Él lo hizo. Pero miren para qué iba a subir. Y habrá sacerdote a su lado, o sea, al lado de Dios, al lado derecho de Dios. ¿Y consejo de qué? Y consejo de paz habrá entre ambos. Entre el Padre y el Hijo. O sea, ¿qué es lo que están haciendo ahora Cristo y el Padre? Haciendo la paz, creando la paz otra vez, haciendo que la paz vuelva al universo. Y ellos se van a asegurar de que la paz vuelve al universo. Y ahí sigue hablando otros versículos que confirman. Ya dice las coronas, versículo 14 y 15. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Miren, hay coronas, dice que hay coronas que se le van a dar como memorias. En otras palabras, los que estén en el templo de Jehová van a llevar coronas, se les va a dar coronas, pero esas coronas son memoriales, son recordativos ¿de qué? Recordativos de que han sido redimidos por el renuevo de esta tierra. Miren qué bonito cómo lo hace Dios. 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Ahora, ¿quiénes son estos que están lejos, que van a ayudar? ¿Quiénes son? Aquí ya es el pueblo gentil, los que van a edificar el templo verdadero, ¿sí? A los que se nos ha concedido el privilegio de hablar del templo celestial
y restaurar ese culto, ese templo en el cielo, mostrar las verdades al mundo entero en los días finales, a nosotros se nos ha concedido ese privilegio. Dios lo ha establecido de esa manera. Y por eso es que ellos van a morar en el templo. Es el único grupo que va a morar en el templo. ¿Por qué? Porque predican del templo. Hablaron del templo, restauran el templo, tienen derecho al templo. Igual como Cristo. Cristo levantó el templo, ¿sí? Y se sentó en el templo. ¿Por qué? Porque Él lo creó. De igual manera nosotros, Dios nos concede ese privilegio. Si nosotros somos fieles al culto en el templo celestial y restauramos el verdadero templo que en los días finales va a ser atacado por el enemigo, Dios nos va a conceder finalmente que nosotros estemos en ese templo. Y nuestros nombres van a estar escritos en las columnas del templo, como dice Apocalipsis 3. Pero solamente quiero que vean cómo Dios le va a dar coronas a los vencedores. Pero aquí está hablando de los gentiles. Los que están lejos siempre se refiere a los gentiles, a los de otras naciones. Los cerca se refiere a los judíos, el pueblo de Israel. Pero los que van a levantar el templo aquí somos ¿quiénes? Los gentiles. Por eso es que cuando el apóstol Juan y Santiago le pidieron al Señor, ¿no? Y la mamá también con ellos, que se sentase uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Esto le dijo, no es mío el darlo, sino para aquellos para quienes está preparado. Y él dijo, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. La generación última es la generación que va que debemos de entender estas verdades gloriosas, y al entender estas verdades gloriosas levantaremos nosotros el templo celestial que está caído. Amén. Y termina el versículo 15, dice, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Miren, ¿y quién está hablando ahí? Está hablando Cristo. O sea, Cristo se va a dar a conocer a nosotros de que realmente Él fue enviado ¿por quién? Por el Padre. Pero Él tiene derecho a su trono, es de Él. Y dice, y esto sucederá, miren, si nosotros conocemos, llegamos a ese conocimiento, llegará si nosotros oímos ¿qué? Si oyereis, dice, obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. ¿Y si no la oímos? ¿Y si no somos obedientes? La condición es esa. Claramente Dios habla. Entonces, de este santuario es que el santuario en el desierto, que Dios le dio todas las especificaciones, ¿no?, para que levantaran ese santuario y entendiéramos nosotros el plan de salvación. Y no solamente el plan de salvación, sino el plan de culto. Por eso hay tres cosas que he puesto aquí, de lo cual el santuario celestial es una figura. Y las fiestas es parte fundamental para poder entender esto. Y cuando hablo de las fiestas me refiero no solamente a la fiesta, a las 7 fiestas, sino también al sábado. Ahorita vamos a ver esa parte. Así que las fiestas y el santuario es parte del diseño de adoración eterno de Dios. O sea, Dios por medio de las fiestas o de los tiempos prefijados de culto, Él nos enseña cómo es que Él se hace y quiere que nosotros le demos nuestra adoración. Para eso fueron establecidos. ¿Por qué? Porque también, en segundo lugar, a través de esos tiempos establecidos, Él nos muestra que Él quiere reunirse con nosotros en tiempos prefijados. ¿Para qué? Para tener una relación íntima con nosotros, como sus hijos. Para eso es lo que Él busca.
Pero hay otro propósito también que hay con las fiestas y los tiempos establecidos por Dios. Y es tercera, que Él a través de ese sistema de fiestas o de tiempos de culto en el santuario prefijado, Él bosqueja, Él ilustra todo el plan de salvación en Cristo Jesús. Y de eso es que vamos a hablar ahora. Eso quiero explicarles brevemente. Esto es solamente la introducción a una serie que voy a grabar, donde voy a hablar específicamente las fiestas de Dios, bosquejo del plan de salvación. Ya no vamos a hablar del santuario en sí, como ya lo hablamos un poco, sino que vamos a hablar específicamente de las fiestas como el bosquejo o el diseño del plan de salvación. Y vamos a ver la importancia de esos tiempos. Cuando hablamos de los tiempos de culto, sabemos muy bien, hay un capítulo que vamos a ver donde aparecen todos. De esto está llena toda la Biblia. Y yo no sé por qué la gran mayoría no lo mira. Pero quiero que vayamos a Segunda de Crónicas. En el capítulo, aquí en este capítulo, lo presenta de una manera más completa y breve para poder entender cuáles son los tiempos establecidos, prefijados de culto que ilustran el plan de salvación o las reuniones íntimas que Dios quiere tener con sus criaturas, con sus hijos. Dice el versículo 4 de Segunda de Crónicas 2:4. He aquí, dice, está hablando Salomón, he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela. En otras palabras, para santificarla. Para quemar, ¿qué? Incienso aromático delante de él, delante de Jehová. Y para la colocación continua de los panes de la proposición, o sea, los panes de la presencia de Dios. Y para holocaustos, ¿cómo dice ahí? A mañana y tarde. Mira, ahí está el culto. Eso es cada día. ¿Y después qué dice? En los días sábados, en las lunas nuevas y en las festividades ¿de quién? De Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser ¿qué? Perpetuo en Israel. Fíjense, ahí está el diseño de reuniones o de citas prefijadas por Dios con sus hijos. Vamos a ver, a ponerlas en cierta manera todas. Cada día dice que es 2 veces. 2 veces cada día. Mañana y tarde. 2 veces. Semanalmente es que cada sábado semanal. Cada sábado. Mensuales cada luna nueva. Y anual son las 7 fiestas. ¿De quién? De Jehová. Son de Él. Estas no son de judíos, estas fiestas son de Jehová. Y yo he escuchado muchos predicadores que hablan de esto, de que son fiestas de Jehová, pero no las enseñan. Ahora, este es el plan de Dios
que Dios ha prefijado, las reuniones que Él espera tener con sus hijos, que nosotros aprendamos cada día, cada mañana y cada tarde, tener una reunión con Él, una relación íntima con Él. Cada sábado, un día completo con Él. Y ahí vamos a ir al plan de salvación, vamos a explicar un poco. Cada sábado es un día completo, sábado total. Es un día total que Él espera que nosotros tengamos una relación con Él. Eso es lo que Él busca. Ahora, lo que quiero bosquejarles hoy, hablarles, es básicamente no de la mañana y de la tarde, lo cual es importante, porque este es nuestro culto que debemos de tener. Pero hay algo bien importante que ustedes quiero que observen, lo maravilloso que es el plan de Dios. Ya lo he dicho anteriormente a ustedes, y es que en cada tiempo de culto que Dios estableció, Él establece comidas y bebidas. Para que hayan fiestas, toda fiesta tienen que haber comidas y bebidas. Y Dios quiere participar con sus hijos en esos tiempos y hacerlos partícipes de una alegría donde haya comida y bebida en abundante, de tal manera que sus hijos puedan, ¿qué? Con agradecimiento, alabarle y darle gracias y honrarle. Este es el diseño de Dios. Por eso es que cada vez que hay un tiempo, por ejemplo, hay 2 veces de culto cada día. Y esas 2 veces de culto estaban relacionadas con las 2 veces que el pueblo de Israel comía. 2 comidas hacía el pueblo de Israel, cada mañana y cada tarde. Y en esos momentos de comida es que Dios quería que sentarse, por así decirlo, ¿no?, a la mesa con sus hijos y comer juntos. Cada sábado había un día completo, igual. Ese día, lo que lo hacía diferente del sábado a los demás días, es que el sábado era un día libre, un día en el cual no se debía de trabajar. ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? ¿Qué persigue Dios? ¿Por qué dijo Dios no trabajen? Y esto es bien importante. Todos los sábados fueron establecidos por Dios con un propósito. No trabajen, pero para que la mente la ocuparan en meditar en cada una de las cosas específicas que estaban relacionadas con ese sábado. Si era el sábado semanal, el sábado es un recordatorio ¿de qué? ¿De qué es el sábado recordatorio? De que Él es el creador. Entonces, Él espera que nosotros, al tener el sábado libre, no solamente meditemos en Él como creador, sino que meditemos en la creación, para que aprendiendo de la creación y de Él, al igual que de su palabra, podamos nosotros cada vez deleitarnos más en Él. Ese es el propósito. Y estando ocupados en nuestros trabajos y en nuestras ocupaciones mundanas, no podemos tener ese tiempo libre, ¿sí?, para meditar, para reflexionar, para indagar, ¿no?, en las obras maravillosas que Dios ha hecho. Por eso es que Dios quiere que el sábado lo tengamos completamente libre. Es un día de fiesta, fiesta. Él espera que aprendamos de Él, de su palabra, de su ejemplo y de las obras que Él ha creado. La misma creación nos habla a nosotros. Vamos a ver algunas de esas cosas. Y después, mensualmente, cada luna nueva, Él espera que también nosotros le demos la luna nueva tiene que ver con la vida eterna, con la eternidad. El árbol de la vida da fruto cada luna nueva.
Entonces, la vida eterna, Él espera que cada mes meditemos en la vida eterna que Él nos ofrece. Y finalmente vienen las 7 fiestas de Jehová. Esto es bien profundo, no lo vamos a explicarlo todo, pero ahora vamos a ir más que todo. Quiero explicar más que todo estos, el sábado y las 7 fiestas. No vamos a tocar todo lo demás, ni tampoco vamos a hacerlo completamente lo que deberíamos de examinar en todo este tema tan profundo. Ok. En el libro de Levíticos 23, aparecen las fiestas de Dios. Y comienza con el capítulo, perdón, comienza con la primera gran fiesta de todas. Por así decirlo, esta es la gran fiesta para Dios. Miren, y esto es bien importante que lo entendamos porque Satanás lo de Dios lo ha falsificado tan perfectamente que el mundo entero ha sido engañado con respecto a esto. Levítico 23, del 1 al 3, habla de la primer gran fiesta y es el sábado semanal. El sábado semanal. Sábado semanal. Del versículo 4 y 5, versículo 4 y 5, habla de la siguiente fiesta, y esa es la Pascua, que caía el 14 de Aviv. Después, el versículo 6 al 8 habla de la fiesta de los panes sin levadura, amén. Del 6 al 8 habla de la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Y finalmente del versículo 9 al 14 nos habla de la fiesta de las primicias. O de los primeros frutos de la cebada, o la siega de la cebada. Del versículo 15 al 22 habla de la siguiente fiesta. Y es la fiesta de las primicias o de la cosecha del trigo. O siega sí, de la siega del trigo, que se conoce también como el Pentecostés. Y tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. El versículo 23 y 24, no, 23 y al 25. Del 23 al 25
está la siguiente fiesta. Se conoce como la fiesta de las trompetas. Y del 26 al 32 está la sexta. Del 26 al 32 viene el gran día de juicio o el día de expiación. Y del versículo 33 hasta que se termina el 44, habla de la última fiesta, que es la fiesta del 33 al 44, habla de la otra fiesta, que es la fiesta final del año, que es la fiesta de los tabernáculos. Fiesta de los tabernáculos o fiesta de la cosecha final del año. Cosecha, fiesta. Vamos a poner aquí. La fiesta de cosecha de fin de año. Este es el modelo del plan de salvación en Cristo Jesús. Todo esto es lo que Cristo espera que nosotros entendamos. Cada una de estas fiestas tiene una gran lección para que nosotros debemos de aprender. Por ejemplo, el sábado. Vamos a comenzar por el sábado. El plan de Dios tiene que ver, y todo mundo entiende eso. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en grupos de 7. El 7 significa juramentar algo, confirmar algo, perfeccionar algo. O sea, Dios cuando establece algo en 7 está diciendo que Él lo está juramentando que eso es necesario y que no hay manera de cambiarlo. O sea, Él lo confirma con su propia palabra, ¿no? Que es como un juramento que Él establece, que eso tiene que llegar a su cumplimiento. Entonces, el sábado, la primera fiesta que Él da es el sábado semanal. Y aquí quiero explicar esto brevemente. Cada sábado, cada día que es sábado, es un día que Él especifica bien claramente qué es lo que debemos de hacer. Miren, vayan a los sábados. Vamos a leer los sábados. Son 8 sábados en el año que Dios ha establecido, que tienen que ver con el plan de salvación. El primer sábado es el sábado semanal. Y dice el versículo 2 y 3. De Levítico 23. Habla a los hijos de Israel y diles, la fiesta de Jehová, Levíticos 23, 2 y 3. La fiesta de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. ¿Qué son? Son santas convocaciones. Una convocación es algo que debe de ser anunciado en alta voz. De ahí viene el término de trompetas. Trompetas
significa que estas reuniones tenían que ser anunciadas, proclamadas unos a otros, a voz de trompeta o con chofar. Se utilizaban diferentes instrumentos de sonido, ¿no?, para convocar al pueblo, para reunirlos ante la presencia de Él. Entonces son días que se deben de proclamar. ¿Qué son? Son días santos. Él los ha establecido santos. Solamente Dios tiene la autoridad para declarar algo santo o no santo. Ningún hombre puede hacer algo santo. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes que yo he santificado este altar o púlpito, ¿no? ¿Será santo realmente? Yo lo puedo considerar santo porque lo uso, pero lo uso para algo santo, ¿no?, que tiene que ver con Dios. Pero no es santo en sí. Aquí no hay ninguna gloria de la presencia de Dios que se manifieste, al menos que se predica su palabra y su verdad. Pero no hay una gloria que descienda, ¿no?, y que aquí resplandezca y que se vea la gloria de Dios. No hay tal lugar santo aquí en la tierra. Y saben, probablemente cuando esta verdad se dé en los días finales, a Satanás se le va a permitir manifestarse. Y él va a morar en tal vez su gloria, ¿no?, en ciertos lugares, y la gente va a creer que es la gloria de Jesús la que está allí. Pero, ¿hay lugar santo aquí en la tierra hoy? No. Ya no hay. En ningún lugar, desde que Cristo salió de Jerusalén, dejó de ser Jerusalén un lugar santo. Ahora Jerusalén, al igual que cualquier otro lugar, cualquier iglesia, todos son ¿qué? Lugares que pueden ser lugares santificados por nosotros, pero no por Dios. Y el único que santifica es ¿quién? Es Dios. Debemos nosotros de tener reverencia, ¿no?, y apartar un lugar específicamente para el culto a Él. Eso sí, para hacer la adoración como Él manda, reverenciarle como Él lo ha establecido. Pero el hecho de que tengamos un lugar donde nos reunimos aquí no quiere decir que en ese lugar está la gloria de Dios. Nos engañaríamos y engañaríamos a los demás al decir tal cosa, porque no ha descendido en ningún momento la gloria de Dios en ningún lugar. Y si descendiese la gloria de Dios, ¿qué pasaría? Moriríamos nosotros, no viviríamos para contarlo. ¿O no es así, hermano Meraz? Claro. Así es. Entonces, por lo cual, no hay tal cosa, ¿no?, de que hay lugares santificados en esta tierra, porque ese es parte del plan del enemigo en los días finales, hacer creer que van a haber lugares santificados por los hombres y los demonios van a manifestarse en esos lugares, ¿no?, para hacer creer a los seres humanos de que ese lugar ha sido consagrado por Dios. Pero todo eso es parte del engaño que viene y lo anunciamos para que cuando llegue no se sorprendan. Ahora, versículo 3 dice así: 6 días se trabajará, ¿sí? Dios nos da 6 días para trabajar, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Mire, así como se proclamaban, como dijo Dios que se tienen que proclamar, este día, el sábado, se debe de proclamar. No puede uno mantenerlo callado. Si ustedes callan de la verdad del sábado, entonces están negando ¿a quién? Al Señor del sábado. Debemos de, y si yo violo el sábado, estoy negando ¿a quién? Al Señor del sábado. Y al negar al Señor del sábado, yo estoy negando al Señor que creó todo lo que existe. Y estoy dándole la espalda a mi Dios creador. Y dice después, así es que el sábado dice, no debemos de trabajar en ninguna cosa que tiene que ver con trabajos seculares, mas el 7º día dice, debe de ser ¿qué?
reposo, hay que reposar, hay que cesar de nuestras ocupaciones diarias para dedicarlas a Él. Santa convocación, dice que es. ¿Qué es? Santa convocación. Otra vez, la palabra ahí es algo que debe ser proclamado, anunciado, y nos debemos de reunir todos como hijos de Él. Eso es lo que hacemos cada sábado, amén. Y dice después, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Ahora, ¿por qué Dios estableció que en ese día, cada semana, no se trabajara? Miren, observen lo que dice Salmos, capítulo 143. Salmo 143, versículo 5. ¿Qué dice ahí? Salmo 143, 5 dice, me acordé, ¿cómo dice? De los días antiguos. Meditaba en todas tus, ¿qué? En todas tus obras. ¿Para qué es el sábado? Para meditar en todas las obras. Y dice, reflexionaba en las obras de tus manos. Miren qué bonito. ¿Por qué Dios quiere que nosotros no trabajemos el sábado? Porque Él espera que reflexionemos en las obras de sus manos. ¿Sí? ¿A quién hizo Dios con las manos? A los hombres. A los hombres. ¿Qué quiere que reflexionemos el sábado? En los días antiguos. Y cuando dice aquí los días antiguos se refiere a estos tiempos de culto que vienen desde el mismo principio. Dice, reflexionaba en ellos el rey David y en las obras de sus manos. Miren lo que dice también ahí en el capítulo 145, versículo 1 al 7. Dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día, y aquí es de día en día, cada día te bendeciré, pero refiriéndose, por supuesto, ¿no? Lo podemos entender cada día. ¿Se acuerdan que cada día tenía que tener un culto cada mañana y cada tarde? Pero aquí, cuando aquí dice cada día, de día en día, se refiere a cada uno de los días que Dios ha establecido una cita con nosotros. A eso se refiere. Cada vez que haya un día especial de culto, de servicio, Él espera que nosotros meditemos en las obras de Dios, en lo que Dios ha hecho. Y cada una de estas fiestas, al igual que el sábado, tiene que ver una obra grandísima que Dios ha hecho en favor de nosotros. Conmemora algo. Por eso es que lo confirma este pasaje. Miren lo que dice el versículo 2. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Salmo 145, 2. Cada día te bendeciré y alabaré tu santo, tu nombre eternamente, dice, y para siempre. Versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema ¿qué? Alabanza. Y su grandeza es inescrutable. O sea, lo grande que Él es no se puede sondear, no se puede imaginar, no se puede alcanzar a entender. Pero miren lo que dice el 4. Generación a generación celebrará ¿qué? Tus obras. Pero cuando aquí se celebrará, esa palabra tiene que ver con guardar, con celebrar, con conmemorar. Dice que
generación tras generación debe de celebrar las obras de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Celebrar lo que Él hizo. Exactamente. Conmemorar, recordar lo que Él ha hecho, ¿sí? El sábado lo recordamos, ¿por qué? Porque Él es nuestro creador. Nos recordamos que Él nos formó con sus propias manos. Somos sus hijos, ¿sí? Le pertenecemos, nos hizo con amor, nos hizo. Y no solamente nos hizo con amor, sino que nos hizo ¿cómo? Nos hizo perfectos y para que viviéramos felices con Él. Para que fuéramos alabanza y gloria de Él. Para eso nos creó. Sigue diciendo el versículo 4. Dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. O sea, los poderosos hechos es lo que Dios hizo en favor del pueblo, que cada vez que Dios hizo algo, lo hizo en tiempos de fiestas. Todos estos tiempos asignados por Dios fueron tiempos en los cuales Él hizo repetidamente obras maravillosas en favor del pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo se acuerde de la importancia de esto. Y ni así nosotros hemos sido embrutecidos por el enemigo y hemos cambiado los tiempos de Dios. Versículo 5. Dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y ahora ya esto refiere al santuario, y en tus hechos maravillosos, ¿cómo dice? Meditaré. Miren, para eso es todo esto. Si toda esta fiesta es para que nosotros meditemos en lo que Dios ha hecho. Sigue diciendo, del poder de tus hechos estupendos, ¿hablarán quiénes? Los hombres. Versículo 6, estoy leyendo. Y yo publicaré tu grandeza. Versículo 7. Proclamarán la memoria de tu inmensa ¿qué? Bondad y cantarán tu justicia. Y ahí sigue hablando, ¿no? Cómo Dios hace todo eso. Pero miren la relación que tiene con los tiempos y las comidas. Miren lo que dice el versículo 10 en delante. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras. Y tus santos, ¿qué dice? Te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos ¿qué? Hechos, o sea, las obras que Dios ha hecho. Y dice, y la gloria de la magnificencia de su reino, del reino de Dios. Mire, para esto es que Dios estableció todos estos tiempos, para que nosotros hablemos de lo que es el reino de Dios. Versículo 13. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Y miren, aquí está el versículo. Los ojos de todos esperan en ti. Y tú les das su comida a su tiempo. Miren, cada vez, fíjense, cada vez que Dios tiene una fiesta, una cita con sus hijos, Él une ese tiempo de culto con una comida, con una bebida, indicándonos que Él quiere ¿qué? Comer con nosotros. ¿Se acuerdan el mensaje de Apocalipsis 3, 20 y 21? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y después dice, ¿y comerá qué? Conmigo. Y comerá conmigo. Vamos a ir a ver ese pasaje al ratito, pero miren cómo termina. Versículo 16. Abres tu mano, Salmos 145, 16. Seguimos siempre. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿No veo el versículo?
145, versículo 6. 16, perdón. Salmo 145, versículo 16. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de verdad. De veras, dice ahí. Pero la palabra ahí es de verdad. Los que le invocan de verdad, los que le alaban a él de verdad, los que reconocen que es justo en todo, estos son los caminos de Dios. En esto él espera que caminemos. Haciendo esto, si nosotros recibimos esto, vamos a recibir toda la ley de Dios. Por eso es que él espera que nosotros obedezcamos estas cosas. Ahora, ya hablamos un poquito de lo que es el sábado, el propósito del sábado, para que nosotros nos deleitemos en las obras de Él, en su amor, en su gran... Es más, el sábado es un símbolo, es un tipo, es una figura para ilustrarnos que así como nosotros descansamos semanalmente, así tendremos por la eternidad un sábado eterno donde ya no vamos a trabajar angustiosamente en esta tierra, con el ganándonos no la comida, con el sudor arduo en nuestra frente, con dolores, enfermedades y muerte y todo lo demás. El sábado ilustra eso, el reposo eterno que nos dará ¿quién? Cristo cuando estemos en el cielo. Eso Él espera que meditemos, que anhelemos, que saboreemos, que lo experimentemos una vez a la semana. Él quiere que hagamos eso una realidad. Por eso es que Él espera que nosotros dejemos nuestras ocupaciones mundanas, seculares, para los 6 días de trabajo. Pero el séptimo, que lo dediquemos, ¿qué? Completamente a Él. Ese es el plan de Él. Y debemos de nosotros aprender que los caminos de Él son ¿qué? Son buenos y son deliciosos. Ahora comienza, esta es la primer fiesta, la madre de las fiestas, el sábado. Ahora comienzan las otras 7 fiestas. Por cierto, aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 fiestas. Y con el sábado es 8. Vamos a la primera, versículos 4 y 5. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos, la palabra ahí, sus tiempos prefijados. Y dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esa es la Pascua de él. Justo, mire, justo en ese día en la tarde, él estableció que se ofreciera un cordero pascual. ¿Sí? Ese cordero iba a hacer pasar el pecado de nosotros para ese corderito. Y es un símbolo de Cristo que se ofreció como cordero inmolado por nosotros, por nuestros pecados. Y debemos de reconocer nosotros que Él murió por mis pecados. Y cuando yo peco, cuando yo desobedezco, estoy causándole ¿qué? Más heridas a Él. Lo cual debo de meditar, especialmente en los 7 días de los panes sin levadura. Y ahorita vamos a ver eso. El día 4 es un día para conmemorar, para recordar. ¿Deberíamos recordar nosotros del sacrificio que hizo Cristo o no? Amén. ¿Lo estableció Él que nos recordáramos de ese día? Por supuesto, por supuesto. Y es bien importante que entendamos que el día que Él espera que recordemos es el 14 de Aviv, que es el
alrededor de abril o mayo. Muy pocas veces cae en mayo, pero casi siempre cae en abril. Pero es cuando comienza la luna llena, es fiesta de luna llena. ¿Sí? Al comenzar la luna llena es la fiesta. Y miren, hasta en eso Dios es algo especial. No sé si ustedes han acampado en el campo alguna vez en luna llena, cuando hay una luna bien clara, ¿no? Bien que ilumina la tierra en la noche. Nuestro hermano ha tenido esa experiencia. Yo nací cerca de un río que era muy grande y me recuerdo que cuando habían lunas llenas mi papá le gustaba ir con la familia a pescar. Exactamente. Y en aquella luna llena, ¿no? Nosotros nos recostábamos en la arena del río, a la orilla del río, y ahí jugábamos, ¿no? Hacíamos juegos, diferentes cosas, hacíamos fogatas, ahí encendíamos pues la leña, ¿no? En ese tiempo yo comía pescaditos, pececitos, entonces ahí asábamos los pececitos, ¿no? Y llevábamos sal y comíamos y pasábamos toda la noche cantando, jugando, porque mi papá y mi mamá eran adventistas desde que yo nací. Entonces teníamos esos momentos bonitos. Yo me recuerdo, ¿no? En la luna, bajo la luna, ¿no? En la playa, a la orilla del río, ¿no? Bien precioso. Pues Dios espera que en ese tiempo de luna llena, ¿sí? Al estar esa luna llena, que nosotros meditemos al ver la luna en la obra que Dios espera que hagamos nosotros como pueblo de Dios, porque la luna es un símbolo de la iglesia. El sol es un símbolo de Cristo. Cristo es el sol de justicia que nos justifica, que nos hace justos, nos declara justos ante Dios, al morir Él como sacrificio pascual. Pero la iglesia debe de reflejar ¿qué? La gloria de Cristo. Así como la luna refleja la gloria del sol, la iglesia debería reflejar la gloria de Cristo. Y nos enseña a nosotros la importancia de imitar a Cristo. Debemos nosotros de reflexionar en eso. Considerar atentamente, ¿no? Hablarnos a nosotros mismos esas cosas. Cuán grande no es el amor de Dios. Mientras estamos en las noches, por eso es que habla la Biblia, ¿no? Que aún en las noches, ¿sí? Meditaba, dice David. Reflexionaba en las maravillas que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque esas noches era la noche de Pascua, la noche de lunas llenas, especialmente la fiesta de los panes sin levadura por 7 días y la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas por otros 8 días. Son fiestas para eso. Ahora, podemos hablar mucho de esto y hay muchos pasajes, pero solamente quiero hacer una pequeña introducción. Así que del versículo 6 en delante, vamos ahora al versículo 6, Levíticos 23:6. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Miren a quién es. Es a Él. Es a Jehová. Esto es una fiesta para Él, es de Él. 7 días, y ahí está, miren cómo Dios tiene comidas. 7 días comeréis panes, ¿qué? Sin levadura. Miren, hay una mesa. Cada fiesta tiene una mesa, una comida, una bebida. Y dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Versículo 7. El primer día tendréis ¿qué? Santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. En otras palabras, el primer día de esa fiesta, que es el día 15, es un día ¿qué? Sábado. Pero el sábado, ya vimos que el sábado es para que nosotros dejemos de trabajar y que tengamos libertad de ¿qué?
de meditar en la palabra de Dios, de meditar en las obras de Dios, de meditar en las maravillas que Dios ha hecho. Ahora, un día antes, una noche antes, o unas cuantas horas antes, para mejor dicho, ¿no? Había sido la Pascua. Cristo muere. Ahora, pongámoslo en Cristo. Cristo muere entre las 2 tardes. El día siguiente, que es el 15, el primer sábado, ¿qué debían de haber estado haciendo los discípulos? Guardando el día de reposo. Guardando el día de reposo y a la misma vez meditando en el grande amor de Cristo, en todo lo que Cristo les había enseñado. Pero ellos, como tenían una idea equivocada de lo que era la fiesta de Dios, no entendían eso. Entendieron que la Pascua prefiguraba a Cristo. ¿Lo entendieron ellos? Los judíos, estoy hablando. Los discípulos. Pedro y todos los 12 discípulos, ¿entendieron esos? No lo entendieron. Si ellos hubieran entendido eso, hubieran estado felices, porque sabían muy bien, y Cristo les había dicho, que después de 3 días, y estos son estos 3 días, 1, 2 y 3, ¿sí? 3 días. Estos son los 3 días, que vienen a ser el 14, el 15 y el 16. 3 días, 3 fiestas en una. Fíjense. El 14 es la Pascua, el 15 es el primer día de los panes sin levadura, y el 16 es la fiesta de las primicias. 3 días que prefiguraban la obra de Cristo en el plan de salvación. Hubieran estado felices porque iba a regresar. Hubieran estado felices. Si ellos hubieran entendido esta fiesta, hubieran estado felices esperando, oh, Señor ya murió como cordero, no, gracias a Dios, alabando a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo había muerto en favor de ellos. ¿Sí o no? Y que iba a regresar. Y sabían muy bien que iba a regresar. Ese sábado, en vez de estar asustados por los judíos, ¿qué hubieran tenido que estar ellos? Felices debieran de haber estado, contentos comiendo a gusto, pero en vez de eso estaban escondidos y tristes, apesadumbrados porque no entendían qué le había pasado a su Señor. ¿Y por qué razón? Porque los judíos habían enseñado lo falso con respecto a la obra de Cristo. Y por eso no entendieron. Igual como a nosotros se nos ha enseñado lo falso con respecto al sábado y la fiesta de Dios. Por eso es que no entendemos estas cosas. Por eso es que no entendemos el santuario celestial. Por eso es que la mayor parte de la gente no sabe que hay un día de juicio. ¿Y cuándo comenzó ese día de juicio? No lo sabe la gente. ¿Cuándo comenzó? En el año 1844 comenzó el juicio. Ahora miren lo que dice después. Así es que el primer día viene la fiesta de los panes sin levadura. Y esto es brevemente. Versículo 8. Levítico 23, 8. Otra vez, regresando. Y ofreceréis a Jehová 7 días. ¿Ofrenda qué? Ofrenda encendida. El 7º día será ¿qué? Santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Otra vez, mire. En ese día 7º, él dice, no hagan ningún trabajo. Es un día sábado. Ahora, tomen en cuenta que cada sábado es para que el pueblo esté libre y pueda ¿qué? Reflexionar, meditar y entender, porque en ese día hay una obra especial que debe de ser entendida. ¿Cuál era? ¿Cuál era la obra que tenían que ellos que entender? Lo que pasó el 7º día de los panes sin levadura. ¿Cuál era la obra? ¿Sí? Miren la obra. Observen cuando fue consagrado. Cristo resucitó la fiesta de las primicias. Él resucitó como primicias
de la cosecha que Dios sacará de esta tierra. Él es la primicia. Y juntamente con él se llevó un grupo de santos que estaban dormidos y se los llevó al cielo. Eso lo enseña Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53. No hay tiempo para ver eso. Él se llevó a esas primicias. Él ató un manojo, ¿sí? Un manojo de santos dormidos que se los llevó al cielo y allá están ya ellos. Por eso es que muchos enseñaban en el tiempo de Pablo que ya no había resurrección, porque ya la resurrección ya había ocurrido. Porque muchos de estos santos que levantó Cristo con él se aparecieron a los discípulos durante 40 días, testificando que Cristo realmente era el Mesías y que él había muerto y que ahora él iba al cielo. ¿Para qué? Para interceder por ellos. Todo eso ellos debían de haber entendido y nosotros debíamos de conocer todas estas cosas. ¿Pero quién enseña esto? Casi nadie. Entonces, el séptimo día era un día en que, miren, vayan ustedes a Levítico capítulo 8. Levítico 9. Cuando el sacerdote era consagrado, el sacerdote se consagraba durante 8 días. 7 días se consagraba, pero al 8º día él salía al pueblo. Es exactamente lo que hizo Cristo. Él asciende al cielo. Si ustedes leen, vamos a leer unos cuantos versículos. Quiero que leamos el versículo del capítulo 7, porque en el capítulo 8, porque en el capítulo 9 solamente aparece el 8º día. Levíticos 8, versículo 33 al 36. Dice, 33 al 36. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en ¿cuántos días? 7. En 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras, ¿qué? Consagraciones. ¿Para qué es que Dios estableció la fiesta de los panes sin levadura? Para que nosotros meditemos en cómo Él se consagró en favor de nosotros. ¿Quién hace esto? Nadie. No, pero ¿quién hace de que conoce eso? Nadie lo hace. Dice después, porque 7 días seréis, ¿qué? Consagrados. Versículo 34. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová, ¿para qué? Ay, miren, ¿para qué es eso? ¿Para qué se consagró Cristo? Para hacer expiación por nosotros. Durante esos 7, ¿qué? Durante esos 7 días, Él estaba consagrándose para poder expiarnos. O sea, lo que Él estaba haciendo era ofreciéndose ante el Padre para que el Padre lo aceptara como la expiación por nuestros pecados. Para eso Dios estableció los 7 días, ¿o no? Eso es lo que enseña aquí. Y dice después, versículo 35. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza, y la palabra ahí es ordenanza de servicio, de culto. ¿Delante de quién? Jehová. Delante de Jehová. ¿Para que no qué? Para que no muráis. Porque así me ha sido mandado. Miren, todo esto lo cumple Cristo. Capítulo 9, versículo 1. En el día 8º, 9:1, Levíticos 9:1 ahora. En el día 8º, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío. Miren, al 8º día se tomaba un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Y sigue hablando ahí. Al terminar ese oficio, ese servicio,
Miren lo que enseña el versículo 22 y 23. Después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo. Ya después que él sale del santuario, Aarón alza sus manos. ¿Y qué hace? Dice, y lo bendijo al pueblo. Y Aarón, acuérdense, Aarón era un tipo de Cristo. O sea, por medio del ministerio de Aarón, Dios espera que nosotros entendamos lo que Cristo hace en el cielo. Y dice, versículo 22, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, ¿cómo dice ahí? Descendió. ¿Quién es el que descendió? ¿Descendió a Aarón? ¿O Dios? ¿O Cristo? Cristo. Dios usa la palabra descendió aquí para que entendamos nosotros la relación que tiene esto con Cristo. Cristo se quedó en el cielo durante 7 días, pero al 8º día, ¿qué hizo? Descendió. ¿Para qué? Para bendecir al pueblo. ¿Para bendecir a quiénes? A todos sus discípulos que no entendían lo que había pasado. Ahora Él les explica lo que había pasado. Allí entendieron. Y por eso es que cuando llegó el Pentecostés, ellos estaban completamente seguros y cambiados también. Porque sabían muy bien que tenían un ¿qué? Un sacerdote, uno que los había cuidado, protegido, instruido. ¿Lo tenían dónde? A la diestra de Dios, intercediendo por ellos. Se les terminó el temor. No había más cobardía en ellos. Ahora entendían lo que no habían entendido anteriormente, producto de las doctrinas falsas que habían enseñado los mismos judíos. Así es que, ahora leamos el versículo 23. Y dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Quién es la gloria? Es Cristo. Cristo es la gloria de Jehová. De igual manera, Cristo se aparece al 8º día. Vamos a Juan. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. Jesús resucita el primer día. Le dice, María Magdalena lo quiere tocar, versículo 17. Jesús le dice a María Magdalena, versículo 17, no me toques. Juan 20, 17. No me toques, le dice Cristo, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El tercer día, o ese día cayó en día domingo, por supuesto, ese día, el tercer día, ¿había subido Cristo al cielo? No había subido. Ahora, cuando llegó la noche, versículo 19, Juan capítulo 20, no estamos en Levítico ya. Juan capítulo 20, versículo 17. Ahí está el 17, donde le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, dice Jesús, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, del día primero, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Miedo. Por miedo. ¿A quiénes? De los judíos. De los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto,
les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Ahí está la bendición. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 22. Recibid, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿recibid qué? El Espíritu Santo. Versículo 22, hijo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos.